Hola, sean bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de La Cruz Podcast. Mi nombre, como ya todos lo saben, pero para el que está por primera vez, igual se lo dejo saber, Virianis de la Cruz. Y mi nombre, Eliezer de la Cruz, contentos una vez más. Estuvimos hablando estas semanas acerca del noviazgo. Noviazgo con propósito. Del noviazgo con propósito. Y hoy también nos gustaría hablar, no del noviazgo, pero sí hablar de un tema que creo que es necesario. Y es acerca de cómo nosotros podemos llevar una vida para emprender, para tener resultados en nuestra economía. Que tengamos ese espíritu de emprendimiento, de avance, de resultados, porque hoy por hoy vemos algunas realidades de algunas personas en las redes sociales y no todo es como los vemos en las redes sociales. Sí, es así. Y hay principios que no podemos violentarlos, sino que son principios que una vez que lo apliquemos nos van a dar el resultado. Y que es bueno que lo hablemos porque a veces como cristianos decimos, oye, ¿cómo a esta persona sí le está yendo bien? Esta persona, oye, lo está consiguiendo todo, oye, yo que amo al Señor y se me es la cosa tan difícil. Y a veces no es porque ames o no ames al Señor. El problema es que no accionas y que Dios te está dando la palabra y como lo hablábamos en episodios anteriores, siempre está esperando la confirmación de la recontraconfirmación y nunca terminas de accionar o nunca terminas de realmente enfocarte en lo que ya Dios te puso en tus manos para que tú lo puedas ejecutar. Entonces viene otra persona que no conoce al Señor, pero que sí acciona, tiene principios, tiene hábitos en su vida, lo hace, se le da el resultado y después tú vienes y le dices, oye, pero ¿por qué, Señor? No sé por qué se me ha hecho tan difícil a mí, yo que creo en Dios, porque no es un tema solo de orar y tener fe, sino de accionar y poner en práctica lo que Dios te ha puesto, y todos tenemos el espíritu de emprendedor en nuestra vida. Así es. Bueno, hay una historia que está en el libro de Juan, ¿verdad? Que nos habla acerca del paralítico de Betesda. Y hay varias cosas que podemos aprender de esta historia. Dice que era un hombre que tenía postrado 38 años en ese lugar. Wow. O sea, literalmente era una persona que vivía lleno de limitaciones, toda una vida. 38 años es perder literalmente tu vida. Bueno, tú tienes 37. Tengo 37. Es como si un añito más y toda la vida postrado en un postrado sitio. Sin hacer nada. Y hay personas que están así. Obviamente él era paralítico a nivel físico, pero hay gente que está paralizada literalmente en sus emociones, en sus pensamientos, tienen una parálisis emocional, tienen barreras limitantes y por causa de eso no han podido avanzar, no tienen resultados, no tienen aspiraciones, han aceptado, porque dice que este hombre estaba así porque comenzó a aceptar ese pensamiento derrotista. ¿Ves? Es como muchas personas a veces aceptan ese pensamiento, no puedo, es difícil, no tengo el contacto, es complicado. Si yo no tengo dinero no puedo, si como no nací de una familia que tenga los recursos económicos no puedo, como no nací en tal país se me es difícil, como no soy de esta familia en tal cosa. Entonces empiezas a ponerte muchas barreras limitantes, que realmente es eso, barreras limitantes en tu mente, porque sí lo puedes hacer. Así es. Entonces yo creo que en primer lugar tenemos que aprender es a valernos por sí mismos. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos el Espíritu de Dios y la Biblia dice que Dios es el que nos da a nosotros el poder para hacer la riqueza. O sea, no nos da la riqueza. No nos da la riqueza, pero nos da el poder. En cada uno de nosotros está encapsulado, Dios ha depositado dones, talentos, habilidades, que yo creo que si nosotros comenzamos a descubrir lo que Dios ha depositado en nuestra vida, nuestra toma de decisiones va a comenzar a cambiar. Así es. A veces esos pensamientos limitantes, y a mí me llama la atención porque dice que cuando Jesús llega a la vida de este hombre, mira la pregunta que le hace Jesús. Jesús ya observó que él tiene mucho tiempo allí. Jesús ya observó que él está paralizado, que no tiene avance, y Jesús le dice algo: tú quieres ser sano. O sea, Jesús se presenta es literalmente para darle la solución. ¿Y sabes qué pasa con este hombre? Comienza a, en vez de responderle a Jesús, sí, yo quiero ser sano, comienza a poner una serie de excusas, a explicarle a Jesús por qué está así, a justificarse. ¿Y cuánta gente no está así, Viriani? Muchísimas personas tú le dices, ¿por qué no tienes un avance? Y vamos otra vez al punto anterior, porque hay una justificación para todo y por todo. Si hay alguien que lo puede hacer, tú también lo puedes hacer, pero lo que diferencia de una persona y otra son las excusas.
es la justificación. Es que él no ve problemas, sino que ve solución. Así es. Es que él no ve un escenario trágico, sino que ve la oportunidad de poder avanzar y tomarlo todo en el área que Dios le ha puesto, porque también una de las cosas que hablábamos acerca de esto es que él estaba allí tirado, pero una persona cuando tiene barreras limitantes es una carga en la casa, es una carga en su familia, es una carga porque con no la persona aporta. que está porque no aporta, porque e incluso es tan desgastante y te puedo asegurar que más de uno de ustedes le puede pasar que es muy desgastante hablar con personas que siempre se victimizan, que siempre son no, es que aquí vamos, bueno, para adelante, aquí Que para la pareciera gloria que de el Dios, mundo le debiera algo. exacto, entonces tú terminas, o sea, tú vas con tu ánimo pero al 100% y terminas tú sumamente desgastado, pero son personas que siempre buscan de robarte tu energía hablando de cosas que siempre es lo mismo, y tú pregúntale cómo estás a esa persona y siempre te va a dar el mismo speech, o sea, estoy mal, aquí vamos, bueno, para uno sí, bueno, y empezamos a tener dichos que también son maldicientes, que nos atan más a esa situación de miseria. Sí, y sobre todo que yo veo que en el caso de ese paralítico, él aceptó el pensamiento conformista. Él aceptó esa condición y no veía salida. ¿Y qué hizo el entorno? El entorno modificó su pensamiento. No podía haber otras soluciones. O sea, es lo que hay un autor colombiano que se llama Mario Mendoza, que él habla acerca de los pensamientos gastados. Y yo me puse a pensar, ¿qué es un pensamiento gastado? Es una persona que vive siempre encerrada en el mismo pensamiento. No puedo, es difícil, está duro. Y eso desgasta. Y nosotros somos la extensión de nuestros pensamientos. El mismo sabio Salomón dijo que así como el hombre es en su pensamiento, así es él. Entonces, sus pensamientos limitantes no solamente lo llevó a pensar de la misma manera, él no podía ver más allá. Ahora, una pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cuáles son esos pensamientos limitantes que están gobernando nuestra vida, que no nos están dejando avanzar? Ahí donde tú estás, tú puedes identificar si tienes pensamiento, porque nadie puede emprender si está completamente su mente aferrada a esos pensamientos. Entonces es hacerse una evaluación, una introspección, una mirada hacia adentro. ¿Cuáles son esos pensamientos limitantes que no me están dejando avanzar? Y eso no significa a que cuando emprendas no vas a tener miedo. O sea, puede estar el miedo, pero tú vas a accionar. Porque no es que, bueno, ya no siento nada, yo sé que ya me va a ir súper bien. Sí, está bien que tengamos esa actitud, pero muchas veces hay gente que emprende sabiendo que puede existir un riesgo, sabiendo que quizá lo puede perder todo, sabiendo que quizá esa idea no sea como él se la imaginó, no salgan las cosas como se la espera. O sea, van a tener miedo, pero el miedo va a estar. Tú lo que tienes que hacer es avanzar, y ese miedo va a ir desapareciendo a medida que tú vayas pisando cada escalón. Porque siempre este tema, sobre todo en la comunidad cristiana, es un tema que es como, no sé, yo siempre le digo a Eliezer, me molesta a veces ver como tantas personas que tienen a Cristo en su corazón y Dios le ha dado tantos dones y capacidades y siempre están en el mismo puesto de siempre, estancados, porque bueno, si aspiro más es codicia, porque si quiero más es que ya me estoy volviendo una persona vanidosa, y no, porque realmente Dios te quiere próspero y te quiere viviendo bien, y tú tienes y necesitas estar en puestos clave para que los justos puedan gobernar la tierra, sino cómo vamos a tener también nosotros control. Entonces siempre controlan las demás personas y nosotros como títeres. Y yo me cansé de esa situación. Yo desde el momento que supe y se me reveló que yo debo ser clave en los puestos que Dios me ha colocado, yo necesito entonces formarme, capacitarme, entrenarme, salir adelante, avanzar, luchar como una fiera, porque entiendo cuál es mi posición en Cristo y yo necesito emprender en lo que ya mi Dios me ha capacitado y me ha mostrado. Sí, y permanecer. Y yo veo tres cosas allí en la vida de ese hombre que creo que si nosotros la aplicamos nos pueden ayudar a salir adelante. Dice que él le dice a Jesús: Señor, yo en estos 38 años no tengo a nadie que me mueva, porque él estaba contando de que de vez en cuando o de tiempo en tiempo un ángel llegaba y el que se acercaba al estanque quedaba sano. Pero dice que en 38 años él no había conseguido a nadie, es decir, que lo moviera. Él no había construido relaciones. Y hay personas que no han entendido el poder que tienen las relaciones.
y pueden pasar 38 años de su vida sin construir relaciones clave que le permitan tener avance. Se dice por allí que las 5 personas más cercanas a ti terminan influyendo sobre ti, y eso nos habla de que nosotros debemos aprender a construir. Nosotros debemos aprender a establecer relaciones, porque una sola persona me puede conectar con gente que me va a sacar del lugar donde las cosas no ocurren y me va a posicionar en un lugar donde puedo desarrollar el talento, puedo desarrollar mi habilidad, pero tengo que aprender a construirlo. Este hombre no lo hizo. Este hombre fue flojo, fue negligente, creó barreras, y a veces nuestras propias barreras, nuestros propios pensamientos nos llevan a bloquearnos, nos sentimos inferiores, nos sentimos menos importantes y no construimos. O a veces nuestro mal carácter impide que nosotros podamos construir la relación. Y que de repente en la terquedad no estás construyendo nada. Alguien te viene a ayudar y tú lo rechazas porque tú te lo sabes todo. Así es. Si tú te lo sabes todo, porque estás en esa situación. Porque hay gente que cree y tiene esa mentalidad que cuando se le ayuda es porque es menos que esa persona. O porque cuando pide ayuda es porque es una persona que más bien se está humillando. Y no es, porque más bien es de sabio poder levantar la mano y decir, no, yo necesito ayuda en esta área. Yo necesito, a mí me gusta emprender, pero oye, la verdad definitivamente yo no sé administrar el dinero. Yo no sé de inteligencia financiera, yo no sé cómo poder captar o hacer relaciones, porque hay gente que le cuesta hacer relaciones, pero bueno, busca ayuda en esa área, pero tienes que leer libros, capacitarte, era lo que estábamos hablando, porque si no siempre vas a estar en el mismo lugar si crees que te la sabes toda sabiendo que no es así. Sí, y no podemos llegar lejos en nuestro emprendimiento si no sabemos relacionarnos. Sí. Definitivamente, de hecho, hay una historia que me gusta mucho cuando dice la palabra que David sale a una excursión militar con su ejército y al regresar a su lugar se encuentra que habían literalmente saqueado. Los amalecitas se habían llevado todos los recursos de David con sus mujeres, sus hijos, y dice que la gente estaba enfurecida con David, y David entra a la oración y Dios lo dirige y le dice, bueno, ve y persíguelo. Y en ese perseguir a los amalecitas no los conseguían. ¿Y sabes qué ocurrió? Apareció un hombre, apareció un egipcio, y David estableció una relación con ese egipcio. Y cuando establece relación dice que le dio de comer porque el hombre tenía 3 días sin comer. O sea, hubo un espacio donde ellos conectaron, se relacionaron. ¿Y sabes qué ocurrió? Ese egipcio fue el que conectó a David al lugar donde estaban escondidos estos tipos que le habían robado a sus mujeres y sus hijos. O sea, él fue la puerta de entrada para llegar al lugar donde estaban los recursos. Solo por la relación. Solo por relacionarse. Otro ejemplo podemos ver Jesús y la samaritana. Así es. Cómo se abrió todas las puertas de una ciudad solo por esa conexión que Jesús tuvo con esa mujer. Y en esa conexión, ojo, no fue una conexión normal, porque dice que judíos y samaritanos no se trataban. Y Jesús venció la barrera social, y muchas veces nos va a ocurrir así. Nosotros vamos a tener que vencer la barrera social, la barrera cultural, para poder conectar con otras personas, porque a veces en ese aprender a relacionarnos hay gente que es distinta, diferente a mí, y que si yo levanto una barrera no voy a poder conectar con esa persona. No, y con esas barreras yo, por ejemplo, lo conversaba con una reunión de mujeres que yo tengo todos los martes, que comentábamos que tantos esas barreras limitantes que no nos permiten a veces llegar a lugares donde podemos tener una buena conexión, pero es porque, bueno, yo no tengo para pagar allí la cantidad de dinero que se necesita. Yo le decía, bueno, si tú estás en un restaurante, tú quieres entrar y sabes que quizás ahí se mueven muchos empresarios, entra, así sea, a tomarte un vaso de agua, porque la gracia te la va a dar el Señor, y usted va y compra el agua, puede ser el agua más cara que usted ha comprado en su vida, pero tú no sabes la conexión que te va a traer, quizás estar en ese ambiente y salir de tu entorno y romper barreras limitantes que tiene tu mente. O sea, es una secuencia de muchas cosas. El emprender, como el tema de noviazgo, es un tema bastante para sacarle más jugo, más provecho, porque es un tema muy importante, que sé que hay muchas falencias entre nosotros como cristianos, que a mí me encantaría decir en este pleno siglo XXI que las cifras más altas de personas que son millonarias y billonarias del mundo sean cristianas, sean personas que tengan temor de Dios, porque eso nos resguardaría de muchísimas cosas. Y yo sé que todos tenemos la capacidad y el don para poder producir y sacarle provecho y maximizar todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos.
Así es. Y lo segundo que ocurre allí con él es que él no vio la respuesta aunque la tenía frente a sus ojos. Las barreras limitantes. Las barreras limitantes. Tú puedes tener a veces todo para salir adelante y no ver la respuesta. Jesús era su respuesta. Jesús podía sacarlo de ese lugar, pero él no podía verlo porque no tenía visión. Y cuando una persona no tiene visión, camina a tiempo, siempre dependiente de los demás. Y fíjate, de ahí la importancia que nosotros podamos aprender a tener visión, visualizar qué es lo que nosotros queremos. Él nunca se visualizó andando, caminando. Él siempre, la visión que tenía de sí mismo era una visión completamente limitante, equivocada. Que ya iba a terminar sus últimos días allí. Ah, sí, él no pensaba, pero fíjate que cuando Jesús insiste, y ahí una de las cosas que yo veo es que Jesús siempre nos quiere ver bien. Jesús insiste y al final le da la orden: levántate, toma tu lecho y camina. Y esto nos muestra a un Dios, no ese Dios que por mucho tiempo nos presentaron, que nos quería ver mal, que nos quería ver, que si nosotros estábamos rodeados de necesidad o ser pobres, eso honraba más a Dios. Y no, un pensamiento muy equivocado. Aquí en ese pasaje lo que yo veo es a un Dios que está interesado en sacarnos adelante, en que nosotros podamos prosperar en todas las áreas de nuestra vida, que podamos vivir bien, que podamos avanzar, que podamos tener el resultado de nuestra vida. Y finalmente lo otro era que él estaba en Betesda, y Betesda allí lo que significa es casa de gracia. Y a veces nosotros no podemos, por nuestra religiosidad, por nuestras creencias equivocadas, abrazar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios a veces nos posiciona en lugares donde en nuestras propias fuerzas no podemos. Y nosotros tenemos que aprender a recibir la gracia que Dios nos da, su favor. El favor de Dios puede posicionarnos o llevarnos donde con mi esfuerzo humano y con mi trabajo inteligente a veces no llego. Pero que la gracia y el favor de Dios tiene ese efecto en nuestra vida que puede sacarnos de un lugar y posicionarnos en otro, donde quizás nuestro intelecto no nos puede llevar, pero la gracia y el favor de Dios nos coloca allí. Tú no has visto, a veces hay personas que tú dices: ¿y cómo esa persona llegó allí? ¿Cómo esa persona logró estar en ese lugar? Fue la gracia de Dios. Y por eso la importancia de ser obedientes a Dios, porque cuando tú obedeces a Dios, aunque no estés viendo los resultados, llega el momento donde vas a estar en el momento correcto, en la hora correcta, con la gente correcta, que puedes enseguida exponencialmente hacer ese salto cuántico que tu vida necesitaba. Pero porque obedeciste, porque si te quedas encerrado: no, estoy trabajando, lucho, hago, persevero, tengo mi negocio, pero todos los días voy, pero son gastos y gastos y no veo, persevera. Y nosotros lo hablábamos antes, ningún negocio que tú ahorita puedas decir voy a montarlo al año, a los meses, te va a traer frutos como quisieran, porque es un tema de perseverar, de sembrar, de invertir, de hacer sacrificio hasta poder ver realmente el resultado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma de que un negocio esté bien consolidado y se puedan ver los frutos como de mediana a grande empresa? Aproximadamente 5 años. 5 años que se pueda ver el fruto. Pero la gente que ve el fruto ahorita fue la gente que igual tuvo las mismas situaciones que tú, las mismas realidades que tú, el mismo escenario que tú, o hasta a veces peor, pero se mantuvo y perseveró. Así es. Es la gente que tiene el fruto ahora en sus manos. Así es. Entonces yo creo, para ir cerrando las ideas de hoy, es recordarles que tenemos que aprender a construir relaciones. Alguien dijo que mientras más personas conozco, más posibilidades de éxito voy a tener. Así que entra a tu WhatsApp, comienza a buscar qué persona te puedes conectar. Otros sitios que nunca has conocido. Ve a otro lugar, conoce gente. Ve al cine solo. Establece relaciones y yo creo que de allí va a salir algo bueno. En segundo lugar, rompe con las excusas, las barreras y recibe la gracia de Dios para que avance. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Estamos agradecidos, así que esta palabra medítala, piénsala, estúdiala, tómala para ti, y yo sé que a partir de hoy tu vida va a comenzar a cambiar. Así es, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. High Creativo Studio.